Bueno, pues bienvenidos a todo el mundo. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando, a los que están aquí el día de hoy. Antes que nada, agradecer por su organización a la Dirección de Cultura de Guadalajara, al Gremio de Editores de Guadalajara y desde luego al IBER, que este año tiene a Guadalajara como invitada de honor. Y por esa razón es que estamos el día de hoy aquí reunidos, pues para platicar. La mesa del día de hoy lleva como título Un centauro recorre Guadalajara y digamos que el objetivo que tenemos es dialogar y discutir en torno al trabajo ensayístico que se realiza en la ciudad y para esto hemos invitado a tres representantes del género. Voy a presentarlos brevemente y luego ya entramos directo en materia. Se encuentra con nosotros Ricardo Sigala. Él estudió la maestría en literaturas del siglo XX en la Universidad de Guadalajara y la licenciatura en letras hispánicas por la misma institución. Ahí estudió también la carrera de instructor de música, fue becario por el Fondo Estatal para la Cultura y las Artes de Jalisco en la categoría de jóvenes creadores, formó parte del consejo editorial de la revista Lubina, Reverso, fue director de la Gaceta del CUSUR y conduce el programa de radio Cumbres de Babel. En los años 90 tuvo una etapa dedicada a la música, formó parte de las bandas tapatías Gente Extraña, Los Maderos de San Juan de Dios, con quien publicó dos producciones discográficas, Quiero Suicidarte y Fragilidad. Es autor también de diversas publicaciones. Y bueno, te damos la bienvenida, Ricardo. Qué bueno que estás por acá. Gracias, Carlos. Un gusto estar con ustedes. Se encuentra también con nosotros Teresa González Arce. Ella nació en Guadalajara, fue miembro del taller de ensayo impartido por José Israel Carranza, ha publicado ensayos personales en Tierra Adentro, en Lubina, en La Cigala, en Divague. Fue incluida además en la antología El hacha puesta en la raíz, coordinada por Verónica Murguía y Genei Beltrán Félix. Es autora de libros de ensayo personal como Días Hábiles, La mala memoria y entre otros trabajos de investigación. Hola, Tere, ¿cómo estás? Hola, Carlos. Muchas buenas tardes a todos los que están aquí y muchas gracias a los organizadores y un saludo a la gente que escucha de la Feria Liber. Gracias. Y se encuentra también Juan Epote. Él es ensayista y divulgador científico, ha sido becario de la American Association of Museums del programa Jóvenes Creadores del FONCA en la categoría Ensayo Creativo y beneficiario del programa de estímulos a la creación y desarrollo artístico como creador con trayectoria en la disciplina literatura. Autor de libros publicados en Brasil, Argentina y México, forma parte del consejo editorial del Journal of Science Communication de la Escuela Internazionale Superiore di Studi Avanzati, perdonarán mi italiano. Por su obra ensayística ha recibido el Premio Estatal de Innovación, Ciencia y Tecnología de Jalisco en 2 ocasiones. Ha publicado, su obra más reciente es El Museo Portátil del Ingenio y el Olvido, publicado por la Universidad de Guadalajara. Y también es acreedor al 10º Certamen Internacional de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz, en la categoría de ensayo, desde luego. ¿Cómo estás, Juan? Hola, Carlos. Muy bien. Un saludo a Tere, Ricardo. Muchas gracias por la invitación y qué buen acento italiano tienes. Muchas felicidades. Qué bárbaro, ¿verdad? Bueno, para no hacer más rodeos, quisiera avanzar ya y que esta mesa tuviera, justamente les decía yo a ustedes fuera de grabación, que tuviéramos el espíritu o la voluntad del ensayo, que ensayáramos en esta mesa justamente sobre el género que hoy nos pone aquí. Y ahí voy ya yo con una serie de preguntas que tengo preparadas y que espero yo ustedes vayan contestando y tomando la palabra como ustedes gusten, ¿no? La idea es mantener más bien una especie de charla viva. Okay. La primera pregunta que yo tendría para ustedes es, ¿cuál es, según su propia experiencia, el estado actual del ensayo en nuestro contexto? Y si este encuentra espacios de publicación, de discusión y demás. Éntrenle. No, yo me lanzo. No sé si Tere quería decir algo, pero si no, no. Rápido. Yo tengo una vocación de mártir, entonces me lanzo para ver si eso ayuda a que conversemos. Me gusta la idea de pensar en el estado actual porque
esa pregunta, cuestionarse sobre el estado actual de alguna cosa, cualquiera que ésta sea, ayuda a avanzar precisamente, ¿no? En realidad me parece que es una pregunta un poco tramposa porque pues nunca se tiene con toda claridad una radiografía, una buena foto del estado de cualquier cosa, ¿no? Pero sí es un aliciente como para soltar algunas ideas. Yo adelantaría una respuesta puntual, que es, me parece que como nunca antes, entre los creadores literarios, ahora hay una gran diversidad de autoras, sobre todo de autoras Ujú. mujeres de enorme talento y de autores varones también, pero cada vez se nota más esa obra, o sea, es más notoria esa obra ensayística. Creo que también cada vez hay más editoriales que apuestan por el ensayo sin que se acerquen ni siquiera poco a cubrir la necesidad real que tenemos. O sea, creo que se produce más ensayo y se plantean más apuestas ensayísticas de las que terminan siendo publicadas e impresas por las editoriales valientes que se lanzan. Y desde luego sigue siendo un género, si acaso lo es, que eso me parece es otra discusión también interesante, y es una provocación lo del centauro que recorre Guadalajara como para luego platicarlo, pero bueno, sigue siendo un género, digamos, minoritario, en el sentido de que siempre cuantitativamente las apuestas por novela, por narrativa, incluso ahora hasta por cuento, es superior al ensayo, pero creo que también ahora hay una mucha mayor libertad y cierta eh, pues sí, eso, una libertad para encontrar otros recursos y otras formas del diálogo entre el ensayista pues con quien conversa, ¿no? Lo que ocurre, desde luego, en redes sociales y en otros espacios más allá del tradicional libro impreso, me parece que aviva y enriquece mucho el trabajo ensayístico. Entonces, yo, siendo así, tratando de ser un poco provocativo y tratando de ser puntual, me parece que está más eh, eh, la producción ensayística está más rica y viva que otros momentos. Sin embargo, creo que siempre ha habido muy buenos autores ensayísticos o autores de ensayo y que solemos olvidarlos, inclusive hasta nuestros autores canónicos de Guadalajara, supongamos por caer en un Ujú. cliché más o menos, pero también por honrar a la ciudad de Guadalajara, que tiene el gran gusto de ser la invitada de honor allá en Madrid, pues nuestros autores de Jalisco pues han sido tremendos ensayistas, ¿no? Juan José Arreola era un Ujú. ensayista inteligentísimo y fino, aunque no lo tengamos presente como tal. Bueno, yo no sé si querías hablar, Ricardo. Sí, Adelante, adelante. yo coincido con lo que dice Juan. Es verdad, también coincido con eso, que es difícil hacer un retrato, dar un panorama de cómo está el ensayo, el estado de este género, ¿no? Eh, Primeramente porque yo tiendo a estar mucho en lo que estoy siempre, o sea, no soy mucho de salir, de ver, claro que leo el periódico, claro que voy a las librerías, platico con la gente, pero aún así siento que no podría decir tanto como otras personas que sí están muy al tanto de esta actualidad. Pero también debo decir que sí hay una mentalidad diferente que se puede observar tanto en la ciudad donde vivo, que es Guadalajara, y que se puede rastrear en muchos estados de la República. Y pues también coincido en que no siempre se da el mismo ritmo en el interior de la República o en el centro, en el exterior de la capital, por decir así. Entonces, se ve más lo que pasa en la capital de México que lo que puede pasar en los estados que lo conforman. Entonces, eso también hay que decirlo. También hay que decir lo que ya dijo Juan, que hay como mucha disponibilidad de los medios para aceptar este tipo de género, o sea, este género. Y pues también debo decir que hay una tendencia no solo a aceptar la voz femenina, sino también los géneros híbridos. O sea que se puede publicar el ensayo, pero a veces
forzando un poco las cosas para que la gente vea el lado narrativo que tiene el ensayo y el lado lúdico, y así se desprenda de esa historia que es tan rica del ensayo como pensamiento que tiene que ver con la identidad nacional, que es algo que está muy arraigado en México. Entonces, ahora, pues en todos los estados se puede ver cómo este género va tomando nuevos impulsos, sobre todo pues enfocándose en otras vertientes de este mismo género, que es el del ensayo inglés o del ensayo como conversación más informal, y que no necesariamente es tan sabio como lo conocemos en el canon universitario o de, pues de las discusiones públicas sobre literatura. Uh-huh. Bueno, gracias. Pues yo sí quisiera un poco, pues en realidad quizás voy a abundar en lo que han dicho tanto Juan como Tere. Estos días estuve haciendo como algunos repasos, algunos recuentos de los ensayistas de la ciudad de Guadalajara, históricamente pues, y me encuentro muy optimista de que, así como decía Juan al principio, el ensayo goza de buena salud, podemos decirlo, porque siento que se publica más ensayo que en los años anteriores, en las décadas anteriores. Yo recuerdo en mis años de formación a finales del siglo XX, de los 80, los 90, Guadalajara se definía, y me refiero a los escritores, a los editores, a la gente del medio literario, pues se definían como poetas y narradores. Muchos cuentistas era la tendencia, y se hablaba muy poco de la posibilidad del ensayo. Incluso yo reconozco a la distancia un prejuicio en el medio literario y más allá, por supuesto, también en los lectores, de ver el ensayo más que como un género literario, como un género dedicado a la pedagogía, a la academia, y incluso pues las propias instituciones educativas empezaron a llamarle ensayo a cualquier trabajo escolar. Y creo que eso contribuyó a que se perdiera de vista lo que en verdad es el ensayo en términos literarios, ¿no? Afortunadamente, muchos escritores y escritoras hoy en día han entrado al ensayo sacudiéndose estos esquemas que muchos tenían muy claros que no eran así, pero que pues en realidad ahuyentaban a muchos de los lectores. Entonces yo siento que hoy más que nunca en el ensayo en Guadalajara y en general en el estado es rico, porque no solamente podríamos hablar de un ensayo estrictamente literario, sino hay ensayos, según como yo percibo, que al mismo tiempo son académicos y literarios. Hay varios ejemplos de eso en estos momentos. Hay ensayos que al mismo tiempo son divulgación científica y conectan muy bien. Hay ensayos que se hermanan de manera muy interesante con la crónica o con otros géneros periodísticos. Y a mí me gusta que eso esté sucediendo porque eso da la pauta a que haya más expectativas, más posibles lectores, más posibles escritores, pero también para pues, consolidar el género, porque el género del ensayo por naturaleza es híbrido. Y cuando yo hablo de estas conjunciones que se están dando, pues no estamos asistiendo a otra cosa más que a la propia consolidación del género entre nosotros, ¿no? Así que, pues, creo que es un buen momento. Creo que puede ser mucho mejor, todavía falta mucho. Siempre hace falta editoriales. Nosotros identificamos editoriales que tienen una vocación de publicar poesía, de publicar narrativa. Otras sí, publican ensayos, pero no es que sea su vocación principal, ¿verdad? Obviamente sabemos que no es el mercado principal de la literatura, pero pues esperemos que esta situación, este panorama que estamos presentando, tenga digamos, una inercia positiva según lo que vamos viendo, ¿no?
Bien, bien, sí. Voy a quitar de mi lista todas las preguntas tramposas que yo disponía a hacer el día de hoy para que no se... Y vamos a pasar quizá entonces a algo un poquito más, hablar un poquito más de su experiencia. Ahora que tenemos más o menos o de forma intuitiva, ¿no? Estas observaciones sobre el campo ensayístico, ¿cuál sería, pues según ustedes, ¿no? Y nuevamente su práctica como ensayistas, ¿cómo definirían este género, ¿no? Hemos hablado de que es muy híbrido, hemos hablado de la figura del centauro, ¿no? ¿Con qué finalidad usan ustedes el ensayo? ¿Qué encuentran en él que les permite, digamos, darle salida a su escritura? Muy bien, yo me aventuro aquí, tomo la iniciativa aquí diciendo que pues el ensayo para mí ha sido sobre todo un espacio, ¿no? A mí me gusta entenderlo como un espacio donde se puede pasear, se puede pues enlazar cosas que uno, detalles, informaciones, anécdotas que uno va sacando de otros libros y que a la larga pues van siendo como invitaciones que uno hace a ese espacio que se va formando con la escritura, ¿no? Es un espacio de escritura en el que caben muchas voces y sí muchos tipos de reflexión, y al final es una reflexión pues muy general o muy particular, pero que toma diferentes puntos de anclaje en cada párrafo o en todo el ensayo, para empezar. ¿Continúo yo o quieres tú, Juan? Adelante, Bien. adelante, Ricardo. Entonces, a mí me gustaría en este momento hacer como una especie como de recuerdo cuando yo comencé a escribir literatura a mediados de los años 90. Opté por la ficción, por el relato breve, y yo estaba convencido que escribía pues narrativa. Sin embargo, pues la gente que leyó estos libros, amigos, gente que conocía o gente que no conocía, gente que escribió al respecto, pues me decían pues que era muy difícil clasificar mi narrativa, que porque tenía, sí, claros elementos narrativos, pero también de poesía y especialmente ensayísticos. Y por supuesto que yo no me había dado cuenta de eso, y a medida que reflexioné, entendí que yo estaba muy vinculado al ejercicio del ensayo, en la medida en que el ensayo es yo así lo percibo, pues, es un ejercicio que se fundamenta bueno, así lo entiendo, en que no partimos de verdades absolutas, es decir, no vamos a buscar demostrar una verdad en sí misma, sino que es un género contingente, es un género de lo inacabado, de la exploración, el ensayo como pues practicar un paso de baile o como practicar la técnica de un deporte, y a fuerza de querer entender cómo se hace, de querer aprender a bajar el balón, a fuerza de aprender a hacer un movimiento de coordinación, voy mejorando mi relación con esta disciplina. Así entendí yo el ensayo. Entonces, como a mí me costó siempre, me costó mucho trabajo tener ideas acabadas, ideas fijas, entonces a mí me pareció muy divertido encontrar en el ensayo esta posibilidad de una especie de mesa donde se debaten a partir del propio autor ideas que se pueden contraponer, incluso ideas con las que uno no podría estar de acuerdo, pero las saca al escenario donde se pone a jugar con ellas en búsqueda, sí, probablemente de revelaciones, en búsqueda de encontrar algo, ¿verdad? Es decir, el ensayo no solamente como un aspecto lúdico, sino el ensayo como algo que a mí me sucedió mucho y me sigue sucediendo a mis años, y es que cuando escribo un ensayo, me doy cuenta de que sabía cosas
que no sabía, o que sé cosas que no sabía. Y que a medida que estuve dándole vueltas a las cosas, aparece ese tipo de cosas, ese tipo de resultados. Em, por supuesto que, pues pienso yo en este ensayo literario, no estoy pensando en el ensayo que muchas veces se dice, el ensayo académico, que me parece una paradoja a veces, este, sino en un aspecto completamente literario. Eh, yo entiendo el ensayo como un género de la creatividad. Por supuesto, no necesariamente de la ficción, pero sí de la creatividad. Incluso para mí es compatible el ensayo con el relato. Me gusta mucho una frase que ha dicho en varias ocasiones Juan Villoro, que él ha encontrado en los últimos tiempos, una serie de textos que se hibridan entre el ensayo y la crónica, porque es un ensayo que cuenta al mismo tiempo que es un relato que reflexiona, que piensa. Y creo que, pues, volviendo al inicio de esta intervención, que para mí no hay mucha diferencia, pues, entre los textos narrativos de ficción y un ensayo, una crónica, salvo, pues, que en estos últimos la ficción tiene, pues, las reservas propias de cada género, ¿no? Gracias. Bueno, a mí que me toca ser el tercero en esta ocasión, voy a tratar de unir un par de ideas o de señalamientos que dejaron ahí en el aire, que bordaron en el aire Tere y Ricardo también, que a mí me pasa, creo que podemos tener coincidencias en muchos sentidos. Yo llegué al ensayo, digamos, por Descartes, y no por nuestro gran filósofo y matemático francés, sino porque escribí algo y por Descartes resultó que era ensayo. O sea, no parece que yo también, como Ricardo dijo, yo estaba seguro que estaba escribiendo cuento o alguna otra cosa, y bueno, me hicieron ver que esto en realidad se llamaba ensayo. Y, y en- es decir, busqué escribir lo que podía o lo que me interesaba o lo que estaba tratando de investigar, de explicarme, de entenderme, de descubrir, y resulta que aquello pues cabía en un molde muy peculiar que se llama ensayo. Entonces, en ese sentido, por Descartes, porque no es ninguna otra cosa más, terminó siendo un ensayo. Y para mí, en mi ejercicio, digamos, en mi práctica ensayística, tiene mucho que ver con la conversación que mencionaba también Tere hace un momento, con la posibilidad del diálogo con otros libros, con otras dudas, con otros hallazgos, con otros individuos, inclusive de otras épocas, conmigo mismo de otras épocas, que encontró a otros autores, y entonces esa especie de juego de reflejo, de espejos un poco distorsionados, me parece que es muy rico en el caso del ensayo. Esa posibilidad de conversar, como ya decía, y que ahora también me hace dudar en, en dónde están los bordes y los límites más concretos como para definir claramente, si es que se necesitara, en qué consiste un ensayo, y, y a mí personalmente me cuesta trabajo. Entonces, me resulta más sencillo pensar en algunos ejemplos editoriales, porque se habló del mercado hace un momento, ¿no? Entonces, creo que también estas divisiones de alguna forma son impuestas pues por ciertas políticas de mercado en cuanto a que se tienen que administrar las historias, organizar los libros y ponerlos en algunos estantes en las librerías o en las pestañas de las páginas web ahora, para que entonces uno pida algo, ¿no? Creo que eso se va perdiendo y eso enriquece la contaminación y se vuelve todo mucho más híbrido, como también ya se dijo. Pero el ejemplo que quería poner era Anagrama, que es una editorial que creo que para todos ha tenido un impacto, para bien o para mal, pero vamos a pensar que tiene esta colección amarilla que causó mucho furor, que nos permitió a muchos de nosotros leer a otros autores de otras lenguas en nuestro propio idioma, ¿no? El de Panorama de Narrativas. Y luego está aquella otra colección que originalmente era entre café y oscura, depende cuántos meses tenía el libro guardado en la librería, porque se iba palideciendo un poco, pero originalmente era medio negra, que se llama Argumentos. Y, y creo que ese fue uno de los ejemplos más contundentes de ir separando
estas obras, estas historias en ficción y no ficción, que eso les ha funcionado, por ejemplo, en el mundo anglosajón es mucho más común que se hable de ficción y no ficción, más allá de ensayo o de novela o de cuento o de novel, porque luego hay que pensar entonces hasta qué número de páginas, cuando atraviesas cuál número de páginas, ya llegas a otra categoría, entonces es novela y ya no es novela breve, ¿no? Eh, entonces me parece interesante ese ficción. Y sin embargo, en el caso de Anagrama también, hay libros como el de Roberto Calazo, la Folie Baudelaire, que pues está en la colección amarilla, pero pues podría ser un estupendo ensayo, ¿no? Entonces a lo mejor le correspondía en la otra colección, que sin embargo era más fea. Ya las cambiaron, ya cambió el diseño editorial de Anagrama, pero no tenían solapas, no traía foto del autor, y eso parecía una especie de desdén hacia los ensayistas de alguna manera. Entonces creo que ir pensando también en otras formas de organizar estas historias y de configurar los libros, también nos ayuda a ser mucho más imaginativos y creativos y libres con ellos. Yo me siento cómodo con la idea de ficción y no ficción, aunque suene fea, em, pero me parece un poco más llevadero, como ya dije. eh, y creo que también redondea muy bien la idea del centauro. A mí el centauro también me cuesta un poco de trabajo. Me gusta mucho el nombre de esta mesa porque me estoy imaginando el centauro corriendo por Guadalajara. Hay que ver en qué momento, porque si es esta época de lluvias, pues se atoraría por ahí en algún túnel, porque ustedes saben que la ciudad colapsa cuando llueve. Entonces, incluso siendo un centauro, le costaría trabajo cruzar la ciudad. Pero creo que esa figura que propuso Alfonso Reyes para el ensayo ha tenido mucho éxito porque es Alfonso Reyes. Pero si no hubiera tenido esa afiliación por la Grecia antigua, a lo mejor pudo haber propuesto que el ensayo era un alebrije, que tiene otros contextos y por lo tanto otros impactos, o que era un ornitorrinco también. Entonces creo que hay otras maneras también de tratar de quitar el corsé academicista de repente en el que se ensarta la posibilidad del ensayo, pero desde luego creo que aquí hay muy buenos ejemplos que se han dicho ya de la enorme libertad y el estímulo que es hacia la creatividad, hacia el pensamiento creativo, digamos, hacia imaginar conversaciones vinculadas con temas narrativos, pero también con poesía, en fin, ese cruce que también ya se puede ver en la novela de no ficción, por ejemplo, es lo que a mí más me emociona y me interesa del ensayo. Justamente esto me conduce a la siguiente pregunta porque hace ya un tiempo alguien en una reunión cualquiera preguntaba justamente si el ensayo pertenecía a la ficción o a la no ficción, o si el ensayista se daba la licencia de la mentira y el artificio. Entonces, no sé cuál sea su opinión. No les voy a preguntar si ustedes echan mentiras en sus ensayos para no comprometerlos, pero ustedes, cuando uno lee un ensayo y sabe claramente que está frente a un ensayo, aunque no lo podamos definir, ¿no? Pasa como con la definición de tiempo de Agustín, ¿no? Que cuando tú dices ahí, dices, este es un ensayo, ¿no? Pero cuando te preguntan, dices, ¿quién sabe por qué? Cuando leen un ensayo, ¿ustedes creen en lo que están leyendo como si eso ocurriera en el mundo práctico? ¿Le creen a los ensayistas? Bien, creo que me toca a mí ahora esta ronda. Este, yo me interesa mucho este tema, ¿no? Este tema de la ficción o no ficción, justamente derivado de que el género que nos ocupa hoy es por naturaleza, digamos, pues muy inestable, es híbrido decíamos, pero que para muchos la frontera infranqueable es justamente hablar de ficción o no. Y a mí me ha resultado muchas veces muy atractivo, por supuesto que es inquietante que leo un texto y que me cuesta trabajo saber si es una novela que se construye a partir de ensayos y crónicas, o bien si en verdad no es una novela y lo que estoy leyendo es pues una serie de ensayos donde el yo está muy enfatizado. Bueno,
un ejemplo, hace unas semanas, bueno, tengo 2 ejemplos, pero uno no recuerdo cómo se llama el libro y la autora, pero bueno, el que tengo aquí presente es La mejor madre del mundo de Nuria Lavari. Es un libro que publicó Mondadori, creo que el año pasado o hace 2 años, donde esta escritora, Nuria Lavari, habla sobre su deseo de tener un hijo y pues todo lo que tiene que pasar, porque ya estaba en una edad donde era riesgoso o incluso no podía embarazarse, entonces recurre a clínicas, etcétera. Y pues en muchos momentos yo pensaba, estoy leyendo una novela, en otros momentos pensaba, estoy leyendo una crónica personal, pero en otros momentos yo sentía que estaba leyendo una serie de ensayos. Bueno, compartiendo la lectura con algunos colegas, estaban algunos indignados porque decían, es que o es novela, o es crónica, o es ensayo. Entonces, a mí justamente lo que me gustaba era eso, ese acto de provocación donde a mí me dejaba pues inquieto. A mí me sigue gustando que los libros, más que darme una estabilidad al final, a mí sí me gusta que me dejen sacudido y que me dejen con preguntas, ¿no? A mí me divierten más las preguntas que las respuestas y no solamente en el tema de la argumentación, sino también en esta forma de proceder, ¿no? Recuerdo que también lo viví muy intensamente hace ya mucho, cuando leí a Magris, su Danubio. ¿Qué diablos es esto? Digo, es genial, pero si yo fuera el profesor que voy a dar la clase sobre este libro y me piden que haga una definición genérica, ¿qué diablos voy a hacer? Estoy en problemas, ¿no? Y bueno, yo sí tengo esa simpatía por estas transgresiones, porque finalmente no podemos decir que un ensayo que involucre demasiado el yo, incluso que se atreva a hacer algo de ficción, finalmente la verdad de las mentiras, ¿no? En muchos casos pienso, me salgo un poquito del tema, en algunas crónicas, ¿no? Que finalmente se presentan también como ensayos donde el periodista o el escritor tiene que mentir, tiene que hacerse pasar, se infiltra para escribir, para poder llegar a la verdad, ¿no? Entonces, en este caso, pues un periodista hecho y derecho miente. ¿Para qué? Para llegar a la objetividad periodística. Igual puede hacer el ensayista, ¿no? El ensayista puede recurrir a ciertas licencias de esta naturaleza, no con el afán de traicionar la vocación no ficcional del ensayo, sino justamente para fortalecer este carácter. No sé si entiendo, digo, si me hago entender, sé que es una paradoja, pero justamente a mí me gusta el ensayo por esta paradoja natural, ¿no? Estoy recordando, se ha hablado mucho de la metáfora del centauro para el ensayo. También recuerdo una metáfora que me gusta mucho que usó Chesterton para definir el ensayo, que dice que el ensayo se desliza sinuoso, suave y errabundo y a veces viperino. Justamente este carácter viperino que, bueno, se podría entender como venenoso, pero también se entiende como esa ambigüedad, esa inestabilidad, ¿no? En fin, bueno, creo que hasta aquí me detengo para darle la palabra a mis compañeros de mesa. Gracias. Adelante, Tere, no sé si vas a decir algo, yo me iba a lanzar, pero si no, No, adelante. iba a decir precisamente que te tocaba hablar a ti porque la última ronda fuiste tú el que terminó. Entonces yo más bien eso es lo que te iba a decir. Tenemos un ritmo aquí matemático, una Sí, ¿verdad? muy bonita, muy bonita. Qué bueno que estemos jugando con las Es más, configuraciones. es un baile de figuras, como decía. Exactamente, lo que habla de 18 es. de nuestras filiaciones y obsesiones también en el ensayo. Me gusta mucho la pregunta que haces, Carlos, de las mentiras y las verdades,
porque creo que a fin de cuentas, al ensayo parece que siempre se le exige pues una relación muy cercana con la verdad, cualquiera que ésta sea, ¿no? Y la pregunta que hacías o como lo planteabas de si nosotros le creemos a los ensayistas, me gusta, adelantaría que sí, pero que también le creo a los novelistas. O sea, cuando Juan Pablo Castel, si no me equivoco, se llamaba así, el del túnel de Sábato, dice, yo me llamo Juan Pablo Castel y maté a tal persona, y así inicia el túnel. Yo estoy seguro que la mató, pues ahora me interesa saber qué pasó, y es un inicio muy este, desafiante que comienza por el final, ¿no? Entonces, me parece que en los otros géneros, en los otros universos literarios, pues también les creo a lo mejor en la misma magnitud. Eso por tratar de lanzar una respuesta así muy directa. Pero a mí me gusta mucho como lector, un tipo de ensayo que está sumamente documentado. El- Porque además a mí personalmente me gusta muchísimo ir a los archivos de una manera un poco desquiciante, porque aparte mi capacidad mínima o mediana o la que sea que tenga para manejar archivos, pues es completamente autodidacta y suicida. Pues yo voy y busco lo que puedo hacer, entonces a veces me hago pasar por un verdadero investigador literario, entonces me abren archivos. En otros casos me hago pasar como divulgador científico, que no significa gran cosa, pero parece que abre otros archivos también, y permite otras miradas también de diálogo, como ya decíamos antes. Entonces, em, me interesa mucho el trabajo que hay detrás en la confección de los ensayos, y al mismo tiempo me parece que lo mejor, lo más sensato y lo más enriquecedor para estos libros es todo lo que queda fuera, como se ha dicho también en otros casos, ¿no? Por ejemplo, Richard Holmes es un escritor que a mí me gusta mucho, que ha hecho libros que son auténticos buques transatlánticos, que se nota que ha dedicado 10, 15 años a revisar todo lo que se puede revisar sobre, por ejemplo, Shelley y toda su banda, que además es fascinante toda aquella época, pero además para descubrir la ciencia del romanticismo y de esa época, y los diálogos que existían entre quien estaba dedicado a la ciencia y por otro lado a la poesía, y que de cierta forma dan origen al nombre de científico, que nace en 1833 de un debate entre poetas y filósofos naturales. Entonces, es abundante lo que intuyes que este personaje, Holmes, tuvo que recuperar, encontrar, perderse, desvariarse para armar ese libro, pero al mismo tiempo me gusta que, aparte que son unos libros así gordotes, logra esconder todas esas tripas. No es un ensayo que pretende pretende mostrarte en primera instancia o presumirte que sabe mucho y que fue a ver todas las citas. O sea, no busca demostrarte que encontró todo lo que se podía y ahí está la verdad última, absoluta, hasta donde se puede, ¿no? Pero hay un trabajo detrás muy interesante. Yo encuentro difícil, en mi caso, muy personal, eh, desarrollar algún ensayo o algún trabajo que tiene que ver con el ensayo, si antes no me pierdo mucho, si antes no reviso otras cosas, si antes no intento muchas otras salidas en falso, y encuentro también que esos autores son los que más me gustan. Mucho de lo que decía también hace un momento Ricardo. Claudio Magris, por ejemplo, es uno de los mejores ejemplos, porque en 3 cuartillas o 2 acabas cansadísimo de todo lo que crees que está tratando de decir, porque es un tipo que hace unas conexiones brutales, ¿no? Y parece una sucesión infinita de reflejos, pero no se trata de un proceder pretencioso, eh, simplemente por soltar nombres, ¿no? Entonces, hay una cosa ahí muy extraña con el ensayo y la verdad. O sea, por un lado, insisto, yo le creo a los que hacen ficción, y me parece que cuando estoy leyendo ficción, pues no dudo que está pasando lo que está pasando, es verdad lo que está ahí. Y entiendo que en el caso de la no ficción y de los ensayos hay esa exigencia por la verdad, y me gusta que se trabaje en tratar de soportar todo lo que sostiene, valga la expresión, a esos ensayos, pero que permite al mismo tiempo una enorme libertad.
Adam Phillips, por ejemplo, un psicoanalista, tiene un libro que se llama La caja de Houdini, que es genial, porque no solo hizo una muy buena revisión de la vida de Houdini, del ilusionista, sino que lo combina con lo que le dicen sus pacientes a él en clínicos, en su consultorio, porque se tratan de esconder. Hay un adulto ya de unos 60 años que se esconde de alguna manera y una niña que a los 8 o 9 años también se esconde. Entonces son dos formas de huir, de escaparse. Y Houdini le funciona muy bien para hilar esas historias y hacer un juego muy, muy rico. Entonces yo estoy seguro que esas dos personas iban a su consulta, no lo sé de cierto, pero lo supongo, y le creo completamente cuando me cuenta la historia del gran escapista e ilusionista húngaro que se fue a vivir a Nueva York. Bueno, hasta ahí mi comentario. Bueno, gracias y muy interesantes todas las observaciones que han hecho tú, Juan, y tú, Ricardo, sobre el ensayo y la pregunta que nos lanzó Carlos, pues sí, es interesante también y es desafiante porque pues dice que no nos va a preguntar cómo actuamos, pero al fin y al cabo siempre creo que hemos estado pensando y yo qué estoy haciendo, siempre digo la verdad o no, o sea, ¿por qué se supone que esperan esto de mí o por qué yo debería esperar esto de un ensayista? Y bueno, la respuesta que yo me doy pues es muy múltiple y no es nada concisa. Eh, es principalmente, pues yo creo en los ensayistas, pero depende cuáles, ¿no? Depende quién escriba y quién firme, pues le creo o no le creo, o se me antoja leerlo o no se me antoja. Y esto me lleva como a sacar otra conclusión, pues muy importante porque pues el ensayo tiene que ver con algo, pues con lo que tiene que ser muy explícito, tiene que estar, el ensayista tiene que consentir que lo que vaya a decir pase por el filtro de su yo. No es una convención del género, pero también es una manera de proceder. Entonces, esto creo que vale para lo que el lector ve y para lo que no ve, a lo que se refería Juan, que es como tras bambalinas, la preparación de cuando uno está pensando o intuyendo que pronto va a poder escribir un ensayo o que está teniendo las ganas de escribir algo. Y entonces hay preparación, pero esta preparación también pues es de muy diversa índole, porque puede ser ir a los archivos, como dijo Juan, puede ser leer libros inmensos, puede ser pues prepararse muy bien para cada tema que uno quiera abordar, pero también puede ser acordarse de, de momentos de la propia vida donde ha tenido intuiciones o ha tenido lecturas que de alguna forma convergen en cada tema, ¿no? Entonces, ese hacer vínculos entre las cosas, entre las lecturas, entre lo que se sabe y lo que no se sabe, pero tendría ganas de saber, entonces está en juego antes en la preparación del ensayo, pero también en la escritura, porque ya escribiendo también salen preguntas y uno piensa que había entendido algo y resulta que hasta que escribe y está redactando la frase, pues se da cuenta que no tanto y salen otras cosas. Entonces, yo creo que el yo es más un factor que nos hace tener confianza en que el ensayista está pues siendo honesto con todos los momentos de la escritura del ensayo, con todos los temas, con los enfoques y que pues tiene importancia porque esto permite hacer la defensa de una perspectiva o de varias, pero tiene que ser, creo, el ensayista el que esté determinando cuál va a ser la perspectiva en cada momento. Y esto tiene que ver con lo que nos preguntabas, Carlos, sobre la verdad. La verdad tiene que ver necesariamente con la objetividad o con las pruebas
que tengamos de cada hecho que pongamos en el texto, o con la convicción que cada uno se pueda formar al hacer un texto así de lo que está diciendo, ¿no? Esa buena fe de la que habla Montaigne en la introducción de sus ensayos, y que nos permite y le ha permitido a muchos críticos esperar que el ensayista siempre diga la verdad, porque la buena fe se ha entendido como un sinónimo de verosimilitud o de verdad objetiva o de verdad biográfica, pero es cierto que Montaigne nunca explica eso, al menos no en esa parte. Y pues hay muchos críticos que han revisado la biografía de Montaigne, tratando de cotejar lo que dice él y lo que se supone que hizo o pensó en ciertos momentos de su vida, y no han sido muy contundentes. Entonces, creo que no tendríamos ningún motivo para esperar que todo fuera verdad, porque la verdad también puede ser muy débil a veces, en el sentido de que no se sostiene o que no es comprobable, no es verificable, pero hay resquicios en donde se mete pues la fantasía, una fantasía que no tiene por qué contraponerse a la verdad. Es como lo que se siente, lo que se espera hacer y que sale como una posibilidad del yo. Es algo que no es ficción, propiamente dicho, pero sí es una filtración de cierta mentira o de cierta ficción o de cierta fantasía que al final va redondeando lo que el ensayista afirma que él mismo es o que ella misma es o que la realidad es también. Entonces, la imaginación y la fantasía no tienen por qué excluirse de la realidad, que es el tema siempre de la exploración que hace un ensayista. Y tampoco tendría por qué pues ser como un sine qua non de todos los ensayos, ¿no? La apertura del lector tiene mucho que pues tiene que coordinarse con la apertura del texto, ¿no? Que dejó en un momento o en otro, pues que entraran en él muchas experiencias de muy diversa índole. Gracias. Sí, sí, bueno. Yo también hay ensayistas a los que no les creo, pero no los voy a contar, ni novelistas además. Para ir, digamos, cerrando pues con nuestra mesa, que se nos ha ido el tiempo muy rápido, tengo ya mi última pregunta. Yo recuerdo mucho en el campo, digamos, de la producción ensayística en México, así como aquel libro de José Luis Martínez, ¿no? Que siempre se cita constantemente, el ensayo moderno. Recuerdo mucho cuando en 2012, ya llovió, apareció aquel libro de contraensayo que había antologado Vivian Abenshushan, con una recopilación ahí de algunos ensayistas en ese momento que estaban escribiendo en medios y demás y publicando. Y recuerdo que algunos de esos ensayistas acusaban ya en ese momento al ensayo de ser un género cómodo, de ser un género a veces ingenuo, muy acrecentado en el yo, justamente, ¿no? Eran unas acusaciones así como de Pascal a Montaigne, ¿no? Para como revivir así ese viejo pleito. Y entonces por eso venía de pronto también esta idea del contraensayo, ¿no? Del ensayo, ya no el ensayo académico, cómodo, qué sé yo. ¿Cuál sería entonces, según ustedes, también el futuro del ensayo? Me queda claro que no es el mercado, por lo que ustedes dicen, pero ¿cuál sería entonces el futuro del ensayo? ¿Hacia dónde va el ensayo? Y esto también en miras de que, por cierto, prácticamente todos los ensayistas de este libro, no todos estaban en la Ciudad de México, ahora todos, prácticamente todos los que están ahí viven en la Ciudad de México, por cierto. Esto un poco para hablar de la situación de Guadalajara. ¿Cuál sería el futuro del ensayo tapatío? Ante el futuro nos quedamos mudos. Sí, los veo. Yo me lanzo otra vez a improvisar alguna idea.
solo por seguir la conversación y aprovechar estos minutos que de verdad agradezco enormemente para conversar en voz alta, que de otra manera es también una forma de ensayar, ¿no? Como ya decía en un principio Carlos, y bueno, ejemplificar lo que pasa acá. Y en lo que planteas, hay varios componentes, ¿no? Porque eh, está esa antiquísima discusión pues justamente del yo y desde Montaigne con el ensayo junto con otras formas. Creo que ese debate y esa discusión sobre la subjetividad y esa voz muy subjetiva, interna casi, que florece en el ensayo, tiene que ver con una vertiente del ensayo que sería la que reconoceríamos como un ensayo más literario. Pero creo que esa es una mirada muy corta, inclusive en las apuestas como esta del contraensayo de Vivian, o incluso en las antologías de José Luis Martínez, que claro, son importantísimas y son canónicas porque además buscaban eso, ¿no? Tener el volumen del Fondo de Cultura Económica que dijera, aquí está la base, aquí está el ensayo es lo que está aquí, los que no están aquí, pues a lo mejor no son. Eh, pero pues tener el objeto que permitiera dar las clases en los espacios escolares, ¿no? Pero hay muchos otros ensayos, muchas otras formas de hacer ensayo y creo que es donde yo ahora encuentro la mayor riqueza. Por ejemplo, en la mirada hacia los temas de divulgación científica, hacia los cruces que hay ahora con la naturaleza, con esto que en inglés es science, nature writing, ¿no? Con la escritura de la naturaleza que tiene ahorita un gran boom, que lo ha tenido en otra época, porque finalmente esto es cíclico, pero esos otros ejemplos de ensayos sumamente creativos, libérrimos, atractivos, creo que echan por tierra muy rápido ese tipo de discusiones que a lo mejor florecen un poco en algunas aulas o en algunas decisiones editoriales de algunos pequeños grupos, pero que responde creo que también a ese asunto de capillas. Y ahí viene la otra parte que tú decías con la pertenencia a un territorio, con el centralismo enorme que tenemos en México, pero que al mismo tiempo nos quejamos de él en Guadalajara y somos sumamente centralistas en Guadalajara, ¿no? Con el resto del estado de Jalisco, pues parecería que no existe y es algo que Ricardo conoce muy bien, puesto que está desde Zapotlán y desde Ciudad Guzmán haciendo cosas fantásticas. Y entonces eso me hace pensar en que hay una riqueza o una tradición muy sabrosa, muy rica, muy diversa del ensayo en Guadalajara, donde tenemos a gente como Arturo Rivas Sainz, con una idea de pensamiento, pues, digamos, hacia lo académico un poco, sólido, fuerte, pero hay otros como Agustín Rivera, que era un polímata en el mejor sentido de la palabra y le entraba más o menos a todo. Podía escribir sobre la Virgen de Guadalupe, sobre espiritismo, en fin, hay una gran cantidad. Entonces, el futuro me parece brumoso, pero estoy seguro de que el futuro será un presente mucho mejor que el que tenemos en la actualidad. Ya con eso me callo. Bien, tomo la palabra, seré breve. Carlos, yo creo que el futuro del ensayo, no sé, cuando uno hace este tipo de declaraciones, más bien como son deseos, más que otra cosa, anhelos. Yo creo que el ensayo tiene futuro, por supuesto, y yo me imagino que su desarrollo más natural tendría que ser ese ensayo que mencionaba Juan, con esa tendencia a la libertad, con esa tendencia a la búsqueda, a no encasillar tanto, pues, tengo la impresión que la forma en cómo se está dando nuestra existencia, la forma en cómo están dando ciertas cosas en torno a la literatura favorecerá que la visión que teníamos, no sé, en muchos momentos del siglo XX, de que el ensayo era algo muy serio, muy formal, esos señores que iban a hacer investigación y entre más aburridos fueran, eran mejores ensayistas. Creo que ahora tenemos la posibilidad de, bueno, esta muestra, que digo yo, que sean libérrimos, sí, pero no por la libertad solamente de soltarse pelo, sino de que gracias a eso el ejercicio de la lectura se convierte en un acto, digamos, exitoso, en el sentido de que
no se trata solamente de ser una investigación muy meticulosa, sino cómo lograr que ese conocimiento, esa información, lo que tú quieras, sea leído con gusto, con placer. Creo que la clave está ahí. Y ya para terminar esto, hace un par de años leí un libro que me gustó mucho en una colección de ensayo de Turner, de esta Karen Villeda, que se llama Agua de Lourdes, y que yo digo, pues está en la colección de ensayo, pero está llena de canciones, está llena de tweets, está llena de publicaciones de Face, está llena de yo, aunque el yo no es importante como el tema que está diciendo, es mucho más importante el tema al que refiere. Entonces, ese tipo de atrevimientos creo que tendrán como mucho espacio en el futuro del ensayo. Eso espero. Bueno, me toca a mí. Pues sí, veo que son muy optimistas mis compañeros de mesa. Yo también soy optimista. Yo también creo que al menos no habría ninguna razón para que se acabara la escritura de ensayo ni en Guadalajara, ni en México, ni en el mundo, porque pues estamos cambiando todos y cada vez hay más formas de entender la literatura sin ponerle barreras, ¿no? Sin tratar de ponerle la etiqueta antes de entrarle al ruedo a cualquier género. Y tanto los autores como los editores, pues han renunciado a eso, ¿no? O están renunciando a simplemente decir, esto es una novela, para que lo compren. No, se abren a otras formas de presentar los libros, de mostrar que hay diversidad de voces. El ejemplo que citó Ricardo, pues es muy bueno, o sea que hay la incursión de otras formas textuales que van no dejando atrás a la cultura del libro, pero sí pues haciéndose un espacio en una cultura que ha sido predominantemente libresca, porque digo, ha sido muy bueno, pero estamos viendo que en el presente los jóvenes, los que son más jóvenes, más bien se relacionan y se entienden a partir de cosas que están en internet, de blogs, ni siquiera el periódico les hace mucho sentido a veces, y entonces eso tiene una serie de repercusiones y los textos también están modificándose al mismo tiempo que se modifica la concepción del yo, ¿no? Eso se ha cambiado, está cambiando y no sé en 20 años cómo nos vamos a entender, ni siquiera la gramática se mantiene estable, o sea, las formas, los pronombres van viéndose inestables y teniendo que hacer cambios para adaptarse a las nuevas circunstancias. Y entonces seguramente vamos a ver otro tipo de ensayo que yo creo que nunca va a renunciar a que sea llamado ensayo, ¿no? Que se determine como ensayo desde algún punto, no desde todos, pero desde alguna perspectiva, desde un modo de ver, sí se va a entender como ensayo y va a ser un ensayo plural y va a ser un ensayo que va a dejar entrar todo, ¿no? Como ahora ya lo hace. Creo que eso, creo que hay centauro para buen rato. Bueno, pues les agradecemos mucho su compañía. Con estas palabras hacemos ya el cierre de esta mesa. Con este optimismo, además, deberíamos fundar el Congreso Anual de Guadalajara. Ya veremos qué sucede, pero pues nuevamente gracias a Tere, gracias a Ricardo, gracias a Juan por estar aquí el día de hoy. Desde luego, gracias también al Ayuntamiento de Guadalajara, al Gremio de Editores de Guadalajara y desde luego a la Feria Liber. Gracias, buenas tardes. Bye bye.